Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este es el versículo clave que seguramente nosotros como creyentes ya tenemos mucho tiempo de escucharlo y hemos podido grabarlo en nuestra mente. Y qué bueno que así sea. Sin embargo, encontré cierta información acerca de que ahora hay que pasarlo de la mente al corazón. ¿Sí? Entonces, en cada predicación, en cada estudio donde se menciona, hay que estar atentos porque Juan 3:16 tiene una profundidad inmensa. Parece un versículo muy superficial, pero tiene una profundidad enorme. Y es a través de escudriñar la Escritura como vamos a ir pudiendo entender y descubrir las grandes maravillas que tiene este versículo. ¿Sí? Y empieza uno, es como cuando desciende uno o cuando vas al mar. En el mar ves toda el agua plana o con ciertas olas, tiene cierto resplandor, tiene cierta imagen hermosa, pero cuando bajas a la parte profunda, empiezas a ver diferentes tonos, también empiezas a ver diferentes peces, arrecifes de coral, un sinnúmero de belleza natural que no podemos ver en la superficie. Pero, bienvenidos. Pero cuando logramos profundizar un poco más, ya utilizando algunos instrumentos como visor, como una aletas o inclusive un tanque de oxígeno, la belleza que podemos descubrir es mucho mayor todavía, ¿sí? Entonces, hoy estamos descubriendo la nueva vida en Cristo, descubriendo la nueva vida en Cristo, y una pregunta que normalmente surge es ¿quién es Jesucristo? Y también sabemos muchas cosas por lo que nos han transmitido de generación a generación quién es Jesús. Pero en este estudio precisamente la idea es que Dios nos revela quién es Él, para qué vino y cuál es el propósito por el cual nosotros hemos oído de su palabra. Y ya que vamos a iniciar, pueden seguir todas las imágenes, más bien todo el tema de esta lección está en la pantalla. Si no tienen la lección, o si quisieran, también aquí tengo alguna. Tengo dos más todavía. Sí. Por favor. Si me hace favor. Sí, bueno, la hermana Silvia, ahí tenemos una. Bueno, entonces vamos a comenzar. Estamos en la página número... Ok, vamos a poner aquí en la página número 10 de su cuaderno de trabajo. Ok, y queremos darle una cordial bienvenida. ¿Cuál es tu nombre, perdón? César, primera vez que estás con nosotros, ¿cierto? Vamos a darle un aplauso de bienvenida a César. ¿Quién te invitó? Oh, el hermano Pedro, qué bien. Qué bueno que estás con nosotros. Esperamos que sea de bendición para tu vida este estudio. Aquí esto no es predicación, es un estudio en el cual vamos a ir conociendo. No sabemos cuál sea tu trasfondo, pero lo que sí es que si estás aquí es porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Qué bueno que estás con nosotros. Bueno, también queremos darle la bienvenida a los hermanos que están a través de las redes sociales y algunos hermanos que nos van a escuchar en el futuro también, ya que esta
transmisión va a quedar grabada en Facebook, también estará en YouTube, en Instagram, y también ahora me estaba comentando el hermano Josué que ya estamos también en 3 plataformas adicionales de... Bueno, luego nos dice él en cuáles, pero es en podcast, o sea que son transmisiones en audio para aquellos que son más afectos a este tipo de enseñanza por audio. Bueno, Jesús, el buen pastor, es el tema de hoy. Y hace un momento estábamos viendo que el mensaje central es, como está ahí, Juan 3:16, ¿lo decimos todos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, no es el tema de hoy, pero he ido descubriendo cosas tan maravillosas a través de este versículo. Dice, porque de tal manera, viene explicando Juan varias cosas anteriores, pero ahora dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cuál es ese tipo de amor del que nos habla aquí? ¿Saben cuál es? El amor ágape. Sí, y yo por mucho tiempo decía que el amor ágape era del amor de Dios hacia nosotros, pero no entendía, no entendía que Dios quiere que amemos así como Él ama, con amor ágape. Y en realidad dicen que los griegos y no sé qué otros utilizaban diferentes palabras para describir el amor, pero en realidad si lo analizamos fríamente, cuando habla del amor eros, en realidad no es tanto un amor, sino es como una especie de instinto. El eros, la parte sensual o sexual del ser humano, y es natural. Dios nos puso el instinto también para comer, como también cuando tenemos, bueno, otras cuestiones corporales también. Pero después dice, existe también el amor filos, que en realidad tampoco tendría que llamarse, bueno, según describen que es amor, pero en realidad el filos son como los sentimientos, las emociones. Entonces tenemos la parte instintiva, también tenemos la parte emocional, ¿sí? Y está bien. Y luego hay otra que es la parte estorgue, el amor estorgue, es una palabra diferente. Nosotros utilizamos amor para todo. Amo las hamburguesas, amo a mi perro, amo a mi esposa, amo a mi esposo, ¿sí? Amo a mi carro, ¿sí? Amo el servicio. En fin, utilizamos para una palabra, pero ellos utilizaban diferentes palabras para que pudiéramos distinguir una de otra. Pero este amor, que en realidad es el que Dios dice, es el amor ágape. Es un amor incondicional. Entonces, cuando nosotros Andrés logre amar con el amor de Dios, entonces es la manera en que voy a poder agradar a Dios. Sí, porque decimos, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Si yo no amo como ama Dios, entonces es que no creo poder amar como Dios ama. Y si Dios ya nos puso el Espíritu Santo dentro de nosotros, lo podríamos hacer. Pero es cuestión de práctica, ¿sí? Entendimiento y práctica. Ok, pero bueno, decíamos, ese no es el tema de hoy, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. ¿Quién es Jesucristo? Es la pregunta, ¿verdad? Y que muchos de nosotros, incluyendo los que ya tenemos años en el ministerio, no en el ministerio, en el conocimiento de Dios, o en los caminos de Dios, o en el camino de Dios, nos damos cuenta que no hemos descubierto más que la pura superficie. ¿Qué es mi Salvador? Y entonces la parte de mi Señor, ¿dónde está? ¿Sí? Ok, entonces, ¿quién es Jesucristo? Estamos descubriendo la nueva vida en Cristo. No importa si ya tenemos 1 año, 1 mes, o 10 años, o 50 años, no importa. Pero cada día Dios se revela a través de su palabra, descubriéndonos cosas. Dice, hay una pequeña
un versículo que no es tan pequeño, pero muy profundo, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces dice aquí, el tema de hoy, Jesús el buen pastor. Entonces, si dices, ¿por qué tiene que mencionar que hay un buen pastor? ¿Será que hay malos pastores? Bueno, vamos a descubrirlo. ¿Quién es Jesucristo? Es el tema central, bueno, la pregunta. Y la semana antepasada vimos, Jesús es ¿qué? El autor de la vida. Y luego la anterior vimos que Jesús es el Cordero de Dios, que quita dijimos, quita, no lava, quita, ¿sí? Ok, la hermana Isa sabrá mucho de esto y Josué también, creo que con respecto a la limpieza de ropa, ¿verdad? Hay manchas que están pero arraigadas y no se dejan. Y el pecado es más o menos así. Y no existe nada, no hay lejía, no hay jabón, no hay sustancia química que lo quite. Pero la sangre de Cristo tiene el poder de quitar el pecado en nuestra vida. Y hoy vamos a estudiar Jesús, el buen pastor. Entonces, Jesús, el buen pastor. Aquí hay algunas preguntas que tú vas a palomear o marcarlas que sí o que no. También están en tu lección. Dice, ¿hay alguien que se preocupa por mí? Es la pregunta, ¿eh? La otra pregunta es, ¿la voz del pastor? Es lo que vamos a ver también. Otro punto es la entrada al rebaño. Uno más es entrando por la puerta. Sí, porque ¿cómo entra el ladrón? No entra por la puerta, entra por la ventana o por donde se salta las trancas, dice. Y la otra es una pregunta personal. ¿Oyes su voz? ¿Oigo la voz de Dios? Entonces, ¿alguna vez nos hemos sentido solos? ¿Sí? ¿O solas? ¿Se han sentido alguna vez solos o solas? ¿Alguna vez te has sentido inseguro? ¿Sí? ¿Temeroso? ¿Te has sentido abandonado? ¿Sí? Por tu papá, tu mamá, no sé, tus tíos, tus primos. ¿Te has sentido maltratado o maltratada? ¿Te has sentido alejado de otros? Esto normalmente lo experimentan la gente que está rodeada de mucha gente. ¿Sí? Los artistas, por ejemplo, experimentan, muchos lo expresan, dicen, la gente los aclama, pero cuando entran a su camerino, totalmente solos, ¿verdad? Se sentía completamente solo. Bien, sí, exacto. Sí, hay gente que ha sido tocada cuando Dios llama a la puerta de su corazón. Y entonces, o te has sentido alejado de Dios. ¿Sí? Son experiencias que uno va teniendo en la vida. Y no importa si eres creyente o no eres creyente. Sí, no, ya había un llamado. Es, qué bien. Bueno, pues es una bendición, ¿verdad? Entonces ahora dice el punto número 1, también está ahí en la página número 10. Dice, ¿te has sentido defraudado alguna vez por algunas de las siguientes personas? Tus padres quizás, tu cónyuge, esposo o esposa, o a quien admirabas, ¿sí? O qué tal un amigo o una amiga, ¿te has sentido defraudado? ¿O qué me dices de un vecino o una vecina? ¿Un compañero de trabajo? ¿Y qué tal de tu líder religioso o de tu pastor? ¿Sí?
Si alguna vez te ha pasado eso, ¿por qué crees que te has sentido defraudado? ¿Qué piensan? Porque uno espera algo bueno de una persona, dice el hermano Albino, y resulta todo lo contrario. Acaba de dar una clave. ¿Alguien más? ¿Por qué nos sentimos defraudados? Porque uno confía más en las personas, ¿verdad? Así es. Entonces, parte de lo que acaban de responder se complementa con esto, dices, porque por tus altas expectativas hacia ellos. ¿Sí? Estamos esperando cosas grandes que hagan los demás. Pero, sí, también, lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente suceden cosas así, pero dice que todo eso que causa daño o que nos causa daño es porque está el mal, el pecado, ¿verdad? Está aquí. Sin embargo, también decíamos es por las altas expectativas que tenemos hacia los demás. Estamos esperando a ver que hagan lo que nosotros queremos que ellos hagan. Y cuando no lo hacen, decía el hermano Albino, nos sentimos defraudados, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Me dice el Señor, o sea, yo cuando estaba viendo esto, dije, es como, sí, pues sí, yo he sentido esto de algunas personas y dice, ¿y qué tal tú? ¿Alguna vez tú has defraudado a alguien? ¿Sí? ¿Y qué de ti dicen por ahí? Exacto. Bueno, acaba de dar mi respuesta que yo di sin querer. Los demás sí lo hacen con mala intención para mí, pero cuando yo lo hago para los demás, fue sin querer, queriendo. ¿Ah? Y entonces ahí cuando nosotros empezamos a entender que muchas veces nosotros dañamos a otra gente o defraudamos a la gente, entonces podemos entender que tal vez ellos lo hagan también de la misma manera, sin querer o a veces queriendo también. ¿Eh? Bueno, entonces dice que vivimos en un mundo que a veces es muy hostil, ¿sí? Pleitos, ¿sí? Vas en la carretera y alguien se te cierra y si tú traes una pistola o si el otro trae una pistola se baja o si no traen pistola y trae un palo o si no traen palo traen manos y se bajan y empiezan la discusión por un estacionamiento, ¿sí? Por ganarle el lugar, ¿sí? Y así es, estamos viviendo en un mundo muy hostil, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, casos que actualmente estamos viendo la guerra, estamos viendo estamos viendo la guerra que hay entre em, Rusia y Ucrania, ¿cierto? Hay hostilidad. ¿Sí? ¿Y qué de este? Dice, hay muchos peligros por todos lados. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vemos, estos son unos dinosaurios que se están mordiendo, ¿no? Pero quitemos a los dinosaurios y pongamos, son seres humanos, ¿verdad? Estamos así. ¿Y qué hace normalmente el ser humano cuando ve peligro por todos lados? Empezamos a poner rejas en las ventanas de nuestra casa o cerrojos, varios cerrojos en las puertas. ¿Sí? No sé por qué me acordé cuando estaba en el mundo, cuando había una canción que decía La Puerta Negra, ¿no? Me acordé por los tres candados que están ahí.
¿Y qué pasa? Un día vi un comercial donde llega la mujer y una mujer va en la calle y se va cuidando por todos lados y todo, ¿no? Y entra a su casa y pone varios cerrojos sí, y resulta de que se sienta en su sillón y se empieza a fumar un cigarro, ¿no? Se anda cuidando de todos, pero no se cuida de ella misma. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué hacemos todo esto? De protegernos, supuestamente. Para que no entre el ladrón. ¿Pero por qué lo hacemos? Por el peligro. Ahí está la clave, es por temor. Sí. Sí, los candados, ¿verdad? Ponemos cerrojos. Dice que Jesús está aquí a la puerta y que está llamando. Sí. Pero el mal no toca. El, el mal, aunque tenga cerrojos, el otro día estaba viendo una película, creo, donde eh, quiere entrar una persona y no la deja, ¿verdad? El que estaba adentro. Y entonces dice, permíteme un segundo. Y entonces cierra la puerta, pero le puso un seguro. No, pues este de afuera agarra y quién sabe cómo hizo ¿cómo se llama? Con un cordón agarró y lo metió y luego lo hizo así, abrió bien fácil, bien fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Todo esto lo hacemos por temor. Ahora, veamos qué dice, vamos a entrar de lleno a las escrituras, que dice Juan 10:10. Dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, acuérdense, cuando alguien nos ataca, nos trata de destruir o nos trata de robar, o no es directamente la persona, aunque es el medio que utiliza el enemigo, Satanás. Dice aquí la segunda parte, yo he venido para que tengan vida y para la que la tengan en abundancia. Entonces la pregunta que está en la número 2 de Juan 10:10 dice, Juan 10:10 habla del ladrón que solo viene a ¿qué? A robar, a matar y a destruir. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver? En la calle vemos gente que se está drogando, en la calle vemos gente que está alcoholizada, en la calle vemos gente que está inclusive con alta velocidad en las calles donde hay que ir a 25. ¿Sí? Ahora aquí en Santana nos acaban de poner recientemente, poco tiempo atrás, que hay que circular a 15 millas. Y de repente mi pie como que le pisa más, ¿no? Y luego más cuando ya vengo tarde llegando a la iglesia, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasó? Tengo que ir a la velocidad. Sí, cuidado, ¿eh? Eh, Dice, a diferencia del ladrón, Jesús dijo que él había venido ¿para qué? ¿Para qué? Salvar vidas. Y de acuerdo al texto, vida en abundancia. ¿Sí? El primero dice que vino a hurtar, que en otra versión dice robar, matar y destruir. Destruir estaba buscando significados de la palabra, dice es quebrantar. Es como cuando agarras algo, un jarrón chino muy valioso y lo agarras, ¡zas! Lo rompes, lo destruyes. Sí, destruir totalmente, dice. Pero Jesús dice que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Hay que ser cuidadosos con la palabra porque a veces cuando hablamos de que Dios vino a darnos vida y vida en abundancia, solamente o algunos lo canalizan por los bienes materiales. Si tengo una casa, pues ahora quiero dos, voy a tener dos. O si no tengo, pues voy a tener. Y si tengo un carro, ahora quiero dos. Y si tengo un carro viejito, pues ahora quiero un nuevo, ¿no? Entonces pensamos que eso es abundancia. Y en parte en el mundo sí, pero en la parte espiritual es un poquito diferente. ¿Sí? ¿Comentario, hermano? Vida espiritual. Sí, exactamente. Ahora, no quiere decir que no podamos tener lo otro, ¿sí? Podemos tener lo otro también, pero no es la prioridad. Dice,
¿por qué trabajas? Y luego dice, no, pues es pues para comer. ¿Y para qué comes? Pues para vivir. ¿Y para qué vives? Pues para trabajar y comer. Entonces, hay que, a veces, y es que dicen que entramos en el círculo ¿cómo se llama? Que entramos en el rosticero, en la vida de pollo, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Por toda, entras al rosticero, dice a los 20 años, supuestamente, ¿no? Más o menos. Algunos entran más temprano, o sea, me refiero a trabajar. Y luego ya cuando, dice, y pasas 45 años de tu vida en el rosticero. Y después sales de ahí y estás todo chamuscado, porque ya, ¿para qué? Pero bueno. No, eso es lo que dije. Ay, Espíritu Santo, ayúdame. Ah, no, que no sea yo. Sí, ok. No, yo entiendo, no problema. Entonces, ahora vayamos a la número 3. Dice, hay personas que pretenden ser amigos, pero solo quieren aprovecharse de ti. ¿Sí? Por eso esta imagen. ¿Han visto? Ujú. Inclusive también hay otro, el síndrome de la zanahoria. ¿Sí la han visto? Es, hay un burro que no lo pueden mover, no lo pueden mover. Y entonces está batallando el dueño del burro para que camine y no quiere caminar el burro. Entonces vienen sus hijos y dicen, vengan, ayúdenme. Y jalan al burro y el burro no quiere. Sin embargo, viene la sirvienta y le dice, ¿qué quieren hacer, patrón? Dice, no, pues queremos llevar al burro para allá, para la casa. Dice, no, pues, es bien fácil. Dice, déjenmelo a mí, yo ahorita lo llevo. Y ya se va, ¿no? Y resulta de que iban llegando a la casa y ya estaba la sirvienta con el burro allá en la casa. Dice, ¿y ahora qué? Pues ¿cómo le hiciste? Dice, ay, es bien fácil, le puse una zanahoria enfrente, dice. Y a veces así, pero así pasan las cosas, ¿no? Entonces dice que algunos solo quieren aprovecharse de ti. Y esto estábamos hablando porque el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿sí? En este caso vamos a ver eso más adelantito, pero aquí es cuando los pastores se montan sobre la oveja y le ponen la zanahoria. Sí, puede ser así, cualquier otra persona. Sin embargo, aquí Dios lo está enfocando por la cuestión de los que nos dirigen en las... Esto no es para usted, Pastor Mario, ¿eh? Yo sé que usted me está viendo, pero... Sí, dice, ahora como se está aprovechando como no estoy. Bueno, seguimos. Dice, Jesús compara el buen pastor con los falsos que él llama asalariados. Sí. Dice, Jesús compara al buen pastor con los falsos que él llama asalariados. El asalariado no es qué, no es el dueño. Y por lo tanto, ¿qué hace? Huye, patas para qué las quiero, dice. Huye cuando vienen las dificultades, cuando hay un problema en la iglesia, dice, bueno, sí, hermano Pedro. Ahora que pasó la pandemia, ¿cómo cerraron muchas de las iglesias, esas mega iglesias? Mega y micro también. Sí, pues cerraron, pero, o sea, que ya no Cerraron. siguieron con el ministerio. Sí, Dejaron a las ovejas. algunos dejaron las ovejas. A Dios gracias, el pastor Mario con nosotros se mantuvo, Dios le dio ¿cómo podríamos decir? La sabiduría de continuar con nosotros, aún en esos momentos, ¿verdad? Y tomemos en cuenta cómo es que Dios, de verdad, solamente existimos como grupo de Iglesia Bautista Hispana de Santana por la misericordia y la gracia de Dios. Si no, miren, solo Él, gracias Dios, de verdad. Porque Él tiene un plan, Él tiene un plan. Él dice que va a traer cada día a los que van a ser salvos. No sabemos, ¿me puedes repetir tu nombre, por favor? César. Ok, en el caso de César, oh, mira, a Dios lo que es de Dios
Y a César lo que es del César, dice, ¿no? Muy bien, ya no se me va a olvidar tu nombre, ahora sí. Silvia, ¿verdad? La hermana Silvia. En este caso, sí, la hermana Silvia ya tiene cuántas veces que nos visita, hermana, o que está con nosotros. 5 veces, ya prácticamente es de la familia, ¿verdad? Pero en el caso de César es la primera vez que está aquí, ¿sí? Y entonces Dios tiene un propósito, de verdad. No, no están aquí nada más como, ay, pues, como para llenar el domingo. No, no, no. O no tengo otra cosa mejor que hacer. No, es Dios. A veces pensamos, decía la hermana Isa hace un rato, que Dios, ella pensaba que estaba buscando a Dios. No, Dios le estaba, hey, aquí estoy. Sí, qué bueno que están, los que están, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué huye? Dice Juan 10:13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Eso es lo que dice el versículo. Entonces la respuesta es obvia, ¿verdad? Porque es un asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, ¿qué podemos ver en Pastor Mario nosotros? Que a él sí le importan las ovejas y que a él no le importa el salario. ¿Sí? A Dios gracias que Dios va moviendo todas las piezas y nos puso juntos. ¿Sí? Nos dio pastor y nos dio un edificio también, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces veamos, ¿sí pueden observar esta imagen? ¿Qué, qué se les imagina? ¿El pastor? Usted. Ok, sí, no, aquí dice, ok, estamos hablando de pastores. Ok, dice aquí, entonces lo que hacen es que salen, ¿qué? Salen huyendo cuando hay problemas. ¿Y en qué? ¿Ustedes conocen alguna iglesia que no tenga problemas? ¿Algún grupo que no tenga problemas? Yo que me iba a cambiar de aquí. Todas las iglesias, ¿por qué hay problemas? ¿Por qué hay qué? Porque hay personas, porque habemos gente. Y es- sí, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Exacto, entonces siempre hay problemas, igual que yo a veces no estaba muy de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero también ya lo he terminado por aceptar. Dicen que en los matrimonios siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque hay personas. Bienvenida. Porque somos dos, dicen. Es más, miren, a veces estando yo solo me estoy en problemas. Imagínense cuando tengo 2 o 3. Pero bueno, vayamos al siguiente punto. Punto número 4, página número 10. Seguimos, dice, en contraste Jesús dijo que Él es el qué, según Juan 10:11. ¿Y qué hace el buen pastor según el verso 11? Así es, ¿eh? Y la tercera pregunta, ¿cómo dio su vida por nosotros? Bien. ¿Hay alguien que tenga una respuesta diferente? Si no, miren, estas son las respuestas. En rojo van a encontrar que es el buen pastor, que está en el verso 10, dice 10:11. Juan 10:11 dice, ¿y qué hace el buen pastor? También ya dieron la respuesta. Su vida da por las ovejas. Ahora, ¿cómo dio su vida por nosotros? Y la hermana Isa dijo, muriendo en la cruz por causa de mi pecado, de nuestros pecados, ¿verdad? Sí, yo también, fíjense que yo le había puesto, como yo normalmente lo que hago es personalizo, le puse aquí, murió por mis pecados, en respuesta aquí, pero aquí como estamos en grupo, por los pecados de todos, ¿verdad? Por nuestros pecados.
Inclusive así ya no me siento tan solito. Bien, así es de que hermana Silvia, también hermano César, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, hagan una pausa y si no sabemos la respuesta, la investigamos y la próxima semana tenemos la respuesta. Si no, también aquí hay hermanos que tienen también el Espíritu Santo, les puede dar la respuesta, ¿verdad? Así es, dice, ¿cómo dio su vida por nosotros? Dice, al morir en la cruz por causa de nuestros pecados. Y aquí tenemos una cruz, ¿verdad? Para los que no la habían visto, ahí está. Pregunta número 5. Dice, a tu entender, ¿cuál es el trabajo de un pastor de ovejas? Escucho respuestas. A ver, espérame tantito, hermana Isa. ¿Las cuida, las alimenta, hermana Nati? Cuidarlas, sí. ¿Alguien más? Las protege. ¿Qué más? Tania, ¿para qué crees cuál crees es el trabajo del pastor? Guiar también, sí. Rita. Ok. Ok, se les está escapando romperles la patita cuando no hacen caso. Es parte del trabajo del pastor. Sí. Que a veces nosotros queremos apedrearlo. A veces nosotros quisiéramos rompérsela a él, ¿verdad? Pero no es así. El pastor es el que jala con su callado, decir, ya se las llevó, ¿verdad? El pastor dijo, no vaya a agarrar al hermano Andrés y vaya a empezar. Ok, entonces es parte del trabajo, dice. Entonces vamos a ver, dice aquí, la voz del pastor. Aquí hay en la hoja, encuentran una historia que dice que un turista de Siria encontró a 3 pastores con sus ovejas. Todas estaban revueltas, estaban tomando agua. Después de un tiempo, uno de los pastores llamó así, Menja o Men-A. En árabe esto quiere decir, síganme. Y subió la loma. Al escuchar su voz, sus ovejas dejaron a las demás y le siguieron. Entonces el segundo pastor hizo lo mismo y también sus ovejas, ¿qué hicieron? La siguieron. El turista preguntó al tercer pastor, oiga, si yo me pongo su ropa y tomo su vara y las llamo, ¿usted cree que me sigan? Entonces, ¿qué fue lo que le respondió? Haz la prueba. ¿Sí? Haz la prueba. Entonces agarra y se pone las vestiduras del pastor y entonces agarra y las llama. ¿Y cuál fue el resultado? Ya no lo siguieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desconocían ¿qué? La voz de su pastor. Aunque veían la ropa, que era la misma, pero no la voz del pastor. Entonces dice, ¿qué quiere decir? No seguirán a nadie. Dice, lo hizo, pero no sin resultados, porque no reconocieron la voz. Y luego la pregunta que hizo fue, ¿quiere decir que no seguirán a nadie más que a usted o que a su pastor? Y entonces la respuesta del pastor fue, no, le dijo el pastor, cuando están enfermas seguirán a cualquiera que las llame. O sea, a veces nosotros, como ovejas enfermas, oímos la voz de algún pastor y ahí vamos, como ovejas, iba a decir como borregos, pero es igual, ¿verdad? Ovejas y borregos. Entonces resulta de que ahí vamos siguiendo. Y en este versículo dice que, ¿quién es el que está hablando aquí? Jesús, ¿verdad? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Lo siguen. ¿Sí? Y esto lo vemos en Juan 10:27. Por eso es que a veces nosotros, cuando transmitimos los mensajes, inclusive el pastor transmite los mensajes a la misma congregación, al mismo grupo de hermanos que estamos, a veces no lo seguimos.
porque no, estamos fuera del redil, estamos juntos, pero separados a la vez. Sí. A veces cuando el pastor nos da alguna instrucción, las ovejas no lo seguimos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el egoísmo. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, pero no nos toca a nosotros juzgar a los demás, sino me toca juzgarme a mí mismo. Sí, mi pastor dijo esto, el pastor, recordemos que no es el pastor en sí, sino es Dios hablando a través del pastor por medio de la palabra y entonces nos da un mensaje. Y a veces nosotros, o Andrés hace a veces, ahí le hablan. Ah, es para la hermana, oh, para la que no vino, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, vayamos a Juan 10:14, la número 6, dice, además el buen pastor a sus ovejas. ¿Qué es lo que le hace? Bueno, vamos a verla. ¿Las cura? Bien, pero veamos 10:14, ¿cómo dice ahí abajo? Yo soy, ¿cómo? El buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, en este texto dice, el buen pastor conoce a sus ovejas y las conoce nombre, por nombre, ¿sí? Entonces, en la medida que las congregaciones van creciendo tanto, el pastor es imposible que se sepa los nombres de todos. Aunque hay pastores que sí desarrollan una habilidad para el hermano y les nombra por nombre, aun cuando sea una congregación muy grande. Pero en la medida de que va creciendo, no necesariamente es el pastor, sino también están los copastores, y si no también están el diaconado, y si no también están los miembros de grupos. Por eso es que a veces es necesario empezar a formar pequeños grupos, además de que nos reunimos los ciertos días en el templo, en el edificio, para congregarnos por diferentes servicios que tengamos. Pero recuerden aquí que Jesús dice que Él conoce a sus ovejas y a los cabritos no los conoce. ¿Sí? Es más, y aunque le hable a los cabritos no le hacen caso, porque no son de su redil. Ok, vamos a pensar por un momento. ¿Quiénes realmente se preocupan por mí o por ti? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Dice, ¿hay alguien que se preocupa por ti más que Jesús? Sí. ¿Y hay alguien que haya hecho un sacrificio semejante al de Jesucristo? No, ¿verdad? Ahora la pregunta, ¿alguna vez lo has hecho tú por otros? Sí, ahí. Y obviamente si lo has hecho, pues no es necesario decirlo, ¿verdad? Porque es, sí, hermana. ¿Puede repetir la segunda pregunta? ¿Hay alguien que se preocupa por ti más que Jesús? Sí, no, no hay otro, es nada más. Jesús es el que se preocupa más por nosotros. Inclusive fue tanta su preocupación o tanto su interés por nosotros que dice, yo voy a bajar para salvarlos. Entonces hemos llegado al punto de la entrada al rebaño. Sí. Pero yo le puse aquí, porque está diciendo de todas las personas quienes realmente se preocupan. Ah, Yo ok. le puse que mi esposo. No, no, está bien, sí, de las personas. A ver, ¿qué número es? La no. Dice de todas las personas quienes realmente se preocupan. Ok. De todas las personas, ¿quiénes realmente se preocupan por usted? Sí. Bueno, usted puso a su esposo, ¿verdad? Sí. Hay alguien que dijo, pues no te preocupes, mejor ocúpate, dice. Sí, porque a veces
Es una palabra que tiene dos connotaciones. Una es preocuparse, es ocuparse antes de, y eso es correcto, pero normalmente la tendencia a utilizar esta palabra preocupación dice, ay, ¿qué va a pasar? Y ay, ¿se va a sanar? Y ay. Sí, la segunda. Sí, bueno, gracias. Entonces ahora dice la entrada al rebaño. Se dice que en aquella época los corrales en aquella época eran hechos de ¿qué? Sí, de piedra, ¿sí? Entonces cercaban así, pero eran puras piedras. Y había un hueco que era prácticamente lo dejaban así, que era como la entrada para que las ovejas salieran o para que las ovejas entraran. Entonces, ¿qué pasaba por las noches? Que venía el lobo rapaz y se las quería comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacía normalmente el pastor? Ay, ¿qué pasó aquí? Ya se desapareció. No sé qué sucedió. Ahí está. Normalmente lo que hacía el pastor se quedaba en la puerta. Sí, se quedaba ahí en ese espacio, en ese hueco, en la entrada, para protegerlas, ¿verdad? Decíamos que parte del trabajo del pastor es cuidar, proteger. Oh, ya no está avanzando. Ok, vamos a hacerlo aquí. Entonces dice, además de ser el buen pastor, Jesús también dijo que era ¿qué? La puerta. En Juan 10:9, ¿sí? Dice, yo soy la puerta. ¿Sí? En Juan, en la número 7 dice, Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. ¿El que qué? El que entra, el que por mí entra, ¿será qué? Será salvo. Sí. Entonces dice, al decir yo soy la puerta, afirmaba que la única manera de entrar a la familia de Dios era a través de Él mismo, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan la imagen? El pastor está ahí resguardando y él no dejaba entrar a alguien que no fuera del mismo rebaño, del mismo redil, ¿sí? Entonces, en la Biblia nos enseña que solo hay una entrada al cielo, es por medio de la fe en Jesucristo. Ni la religión ni las obras te pueden salvar. Nosotros quisiéramos o más bien el mundo piensa que todos somos hijos de ¿quién? De Dios, pero esa es una manera muy ingenua de creer, porque solamente alguien nos dijo que es que todos somos hijos de Dios. Y en parte parecía como que es verdad. Y sí, si bien Dios nos hizo a todos, pero no todos somos sus hijos. Recuerden que hay una parte de la escritura que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y esto quiere decir que solamente tiene un Hijo, que es Jesucristo, ¿sí? Jesús. Entonces ni la religión ni las obras te pueden salvar, dice solo Jesús. Pregunta número 8. ¿Hasta aquí todo va quedando claro, César? ¿Sí? Hermana Silvia, ¿sí? Hermanos, ¿está bien? Pedro, hermano. Sí, bien. Ok. Estoy viendo al hermano Pedro que trae sus gafas con, ¿cómo se llama? Con lámpara, está. Me voy a comprar unas de esas. Luego me dices dónde las conseguiste porque... Sí, sí. Entonces dice, ¿te gustaría tener un pastor que te cuidara? Pregunta. ¿Sí? Ya lo tenemos, ok, bien. Dice, ¿cuál de las siguientes frases te describe mejor a ti?
confío solo en Jesús para ser salvo. Siguiente, confío en Jesús y en mis buenas obras y en mi religión para salvarme. O la número 3, estoy seguro de que pertenezco al rebaño de Cristo. O número 4, no estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño de Jesús. Porque recuerdan que también habíamos visto que dice, muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Y qué va a decir Jesús? Apartaos, ¿sí? No los conozco. ¿Ustedes quiénes son? ¿Sí? Hacedores de maldad, dice. Y eso que estaban en el templo, que iban a la iglesia, que se reunían. O sea, está... Porque Dios mira, ¿qué? El corazón. Sí, hermana Nati. Hay algo que, ¿cómo se llama? No podemos escondernos del Señor. Exacto, no podemos escondernos. De ninguna forma. Desde antes que actuemos, Él ya sabe lo que vamos a hacer. Sí. ¿Por qué? Porque Él es el creador de esta. Sí, el creador, ¿verdad? Él es nuestro creador. En cierta ocasión me hizo acordar de una historia. Dice que un hombre iba en su auto hace muchos años atrás, casi al inicio, dice, iba en su auto y de repente se paró y ya no caminó. Entonces se baja y le levanta el cofre y dice, pues todo se mira bien. ¿Sí? Y se vuelve a subir y trata de... y nada. Entonces de repente pasa otro auto y pasa un hombre muy elegante en su auto, ¿no? Entonces lo ve y le dice al chofer que se detenga. Y dice, se baja este hombre muy elegante y dice, ¿qué tiene algún problema? Y dice, sí, dice, pues no quiere caminar. Y entonces este hombre agarra y dice, a ver, levanta el cofre y dice, súbase. Y aquí le mueve algunas cosas y de repente dice, a ver, pruébele. Y entonces, ¡ay! Arranca. Dice, wow. Dice, ¿y cómo lo hizo? ¿Y cómo fue que este hombre había podido hacer eso? Dice, bueno, es que era Henry Ford. Había sido el creador del auto, ¿no? Entonces, él sabía qué era lo que estaba fallando. Entonces nosotros tenemos un creador y él sabe y él conoce. ¿Sí? Nos conoce qué es lo que está fallando. ¿Sí? Aunque nosotros pensamos que es la espiroqueta de la chafaldrana, pero no, él sabe cuál es ese. Ok, dice, ¿cuál es, ya marcaron ustedes cuál es la que los identifica más? Bueno, confía en Jesús para ser salvo y está seguro de que pertenece al rebaño de Cristo. Ok, bueno, el caso es el del hermano Albino, pero si hay alguien que haya marcado la otra, confío en que Jesús y mis buenas obras y mi religión me van a salvar, hay que pensarlo. Y luego la otra dice, no estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño. Si no estás seguro, no hay ningún problema, dice. Si no estás seguro o segura, ¿qué crees que puedes hacer? Seguir una flecha. No está aquí, se desaparecieron las flechas, no sé qué sucedió. Pero yo tenía ahí en la pantalla unas flechas que puse, pero ya no están. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Dice, busca a quien tú sabes que es cristiano o cristiana. Si es alguien que sabes que va a la iglesia, comunícate con él y pregúntale, ¿qué puedo hacer para recibir a Jesús? ¿Sí? Hermanos que están a través de las redes, o familia, o amigos que están a través de las redes sociales, si tú quieres saber cómo o qué puedes hacer, te puedes comunicar con nosotros, Iglesia Bautista IPSA, a través de las redes sociales. También tenemos un número de teléfono que luego lo proporcionaremos para que puedas comunicarte y nosotros te podemos guiar si es que aún no has recibido a Jesús como tu Salvador y Señor. Y hay algo que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen, y me siguen. Entonces la pregunta que es la número 9 dice, ¿estás oyendo la voz de Jesús? A veces nosotros pensamos que es otro el o que es el hermano Albino el que me habla, o que es alguien que me está llamando, pero muchas veces es a través de diferentes personas que Dios habla, que Jesús te habla. ¿Sí?
¿Oyes la voz de Jesús regularmente o muy poco? ¿O qué tal? Casi nunca. Sí. Ya no le puse ahí nunca porque, pues bueno, entonces, pero regularmente la escuchas o muy poco. También le comentaba hace algunas semanas que en cierta ocasión un joven de la iglesia le preguntó a un pastor, ay pastor, dice, yo quisiera que Dios me hablara. Y le dice el pastor, pues Dios te habla. Ah, dice, pues no lo oigo. Dice, bueno, una pregunta, dice, ¿tú lees tu Biblia? Dice, bueno, sí. Dice, pues es Dios hablándote cuando lees su Biblia. Y dice, pero es que yo quiero que me hable fuerte. Dice, pues léela en voz alta. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Cómo puedes oír la voz de Jesús hoy en día? Decíamos, ya lo acabamos de comentar, a través de la palabra, ¿verdad? Aquí está. El versículo que leímos al inicio dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una tarea que no es tarea, si la quieren hacer está bien y si no también, pero les va a servir. Hay un versículo en el centro, es el centro de la Biblia, es el centro de toda la Biblia, tiene cierta cantidad de capítulos y cierta cantidad de versículos. A la mitad hay un versículo que es una clave, ¿sí? Búsquenlo y la próxima semana si lo encuentran, lo comparten. Sí, pero no quiere decir a la mitad en cuanto a número de libros, sino quiere decir a la mitad, por ejemplo, si hay mil versículos, en el versículo número 500, o vamos a suponer, si hay 1001 versículos, supongamos que así fuera, no es la cantidad, hay mucho más, pero si hubiera 1001 versículos, en el versículo 501 es el centro de toda la Biblia. Hay 500 antes y 500 después. Ese versículo es una clave. Si lo encuentran, lo comparten la próxima semana. ¿Sí? Acuérdense, ¿cuál es el versículo? ¿Sí? Clave de la mitad de la Biblia. Entonces, ¿cómo puedes oír la voz de Dios? Ya lo dijimos. Vamos a la número 10 y casi para terminar. Dice, ¿sigues a Cristo regularmente? Si lo haces, marca eso. Si lo haces muy poco, pues marca la segunda. Y si casi nunca lo haces, casi nunca lo sigues, pues marca la tercera. Y también la otra dice, no sé cómo seguirlo. Si quieres, pero no sabes cómo, bueno, entonces bienvenido a la casa de Dios porque aquí puedes aprender cómo. ¿Sí? Dice, ¿hay algo que te impide seguir a Cristo? ¿Qué creen qué es lo que impide a una persona seguir a Cristo? El egoísmo, ese es uno, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué podría impedirnos que siguiéramos a Cristo? Las cosas del mundo, el pecado, ¿sí? A veces yo decía antes, cuando me hablaban de Dios, decía, no, pues primero deja arreglar mi vida y luego ya voy a la iglesia, o ya voy a... Pues ¿cuándo? Así no se puede. Yo decía, yo dejo de tomar cuando yo quiera. Si ya he dejado como 20 veces, imagínense, ¿no? Yo dejo de fumar cuando yo quiera. No, o como aquel que dice, yo dejo de drogarme cuando yo quiera, yo tengo el control. ¿De veras? ¿Are you sure? Dicen por aquí, ¿verdad? Uh, bueno, nada más esta vez, ya para el lunes ya, o para el domingo ya me voy a portar bien. No, ¿qué es? Pregúntate tú mismo y contéstate tú mismo. Piensa por un momento, ¿qué tan seguro está tu futuro? ¿En dónde vas a pasar la eternidad? Recuerda que Jesús es el buen pastor. No sale la imagen, pero
Imagínensela. La imagen esta. Sí, no sé por qué se borró, pero imagínense esta imagen. Jesús cuidándote como una oveja de su redil. La pregunta es, ¿lo recibes o lo rechazas? ¿Sí? Jesús promete vida eterna a los que pertenecen a Él. Y en Juan 28 Jesús mismo dice con estas palabras, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿lo recibes o lo rechazas? Recuerda que esto no es como que, pues lo voy a pensar. Cuando lo piensas es que lo estás rechazando. Cuando lo recibes, pues lo estás recibiendo. No hay más que negro o blanco, aunque parezca que hay grises. No, en este caso es, si dices que lo vas a pensar, está bien, es tu decisión, pero estás aplazando. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar seguros que saliendo de aquí vamos a continuar nuestra vida? ¿Cuántas veces? En cierta ocasión salimos de la casa, mi esposa y yo, muy tranquilos, fuimos a trabajar y de regreso, ya del regreso, al final del día, nos da un golpe alguien por atrás. ¡Paz! Y nos da... Y luego, como estaba yo enfrente de otro auto, yo le doy al otro. En esos momentos, Rita tenía una botella de agua que acababa de destapar y cuando volteé a verla, todo parecía como cámara lenta. Todo se ralentizó. Vi como ya tenía destapada la botella y al impacto que nos dio, el agua así como cámara lenta salía de la botella así. Cámara lenta. Y yo volteé a verla y luego, al estarla viendo, recibimos el otro impacto de enfrente. Y la volteo a ver y está... No podía respirar. Y yo no sabía qué hacer en esos momentos. Y mi cinturón estaba en las mismas condiciones, atorado, no me podía zafar. Desesperado. A Dios gracias, estamos aquí. Hace 2 años aproximadamente sucedió eso. Entonces, pero hay quien ayer se acostó y hoy ya no se levantó. La oportunidad es ahora. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, es tu momento. Recuerda que no estás aquí por alguna casualidad. No, Dios va poniendo todo. Hermanos o personas que están viendo la transmisión o que van a ver esta transmisión, tú decides. La decisión está en tus manos, o en tu mente, o en tu corazón. Yo no sé dónde tengas la decisión, pero haz una decisión. Si este estudio ha sido de bendición para tu vida, o si conoces a alguien que esté interesado en saber quién es Jesús, compártelo. Dice la palabra de Dios, da de gracia lo que has recibido de gracia. Que Dios me los bendiga, hermanos. Y la próxima semana continuaremos nuestro estudio con, ese sí salió, miren. Ya vimos Jesús el autor de la vida, Jesús el Cordero de Dios, Jesús el buen pastor. Y la próxima semana, Jesús está vivo. Bendiciones y que tengan una excelente semana. Gracias.